Buenas tardes, amigos que nos acompañan esta tarde en su programa Shanti, el Sendero del Alma. Les doy la más cordial bienvenida, con mucho cariño como siempre. Agradezco sus correos, sus comentarios, sus sugerencias y las observaciones que tomaré muy en cuenta. Esta tarde vamos a tener un programa muy especial, es un programa grabado porque nuestra invitada se encuentra en España y el tema pues es un tema muy importante que es sobre la regresión. Y como todas las tardes empezamos con nuestra frase. La frase del día dice: habrá algunos que no puedan seguirte cuando cambies. Es el riesgo de evolucionar. Pero vendrán otros a acompañarte en este tramo nuevo y bien vale la pena. Es una frase de Lisa Alder. Bien, pues nuestra invitada de esta tarde es una persona con muchas inquietudes, muy bien preparada, siempre se plantea ir más allá de sus retos, sus inquietudes la encauzaron a querer ayudar a los demás a través de las terapias naturales. Así que empezó con el quiromasaje, el drenaje linfático y la reflexología. Pero muchas de las veces se encontraba con un paciente al que no podía ayudar con los conocimientos que tenía y su afán por intentar buscar soluciones para ello la llevó a seguir aprendiendo y estudiando, interesándose primero por otras técnicas como son las del masaje ayurveda y el tailandés. Pero aún eso no era suficiente. Estudió Reiki del sistema Usui tradicional japonés, haciéndose maestra para poder enseñar esta terapia a los demás. Sin embargo, sus pacientes llegaban con problemas un poco más complejos, tanto físicos como espirituales, llevándola entonces a especializarse en la terapia cráneo-sacral, en la terapia regresiva y en la lectura de registros akáshicos, para poder acceder a las partes más profundas de la persona y descubrir el origen de sus padecimientos. Hoy, con su gran abanico de técnicas que aplica según las necesidades de cada una de las personas que acude a su consultorio, dirige un taller de sanación en el que ofrece herramientas para que las personas se puedan sanar por sí solas. O sea, que hace la acción de coach para poder encaminar a las personas. El objetivo de nuestra invitada es guiar precisamente a través de todos su experiencia y sus conocimientos a sus pacientes y a darles los medios para que ellos mismos evolucionen positivamente sin depender de nadie. Ella es creadora del Centro de Estética Holística y Terapias Alternativas Shenki. Su formación ha sido siempre un solo camino y teniendo siempre presente su objetivo, ayudar a los demás, no solo en sus dolores corporales, sino también en aquellos que afectan a su corazón y a su alma. Es decir, que está considerando una sanación más integral, respetando siempre y acompañando a las personas en su camino y proceso evolutivo y haciéndolo siempre con técnicas no invasivas. Esto es muy importante, el considerar técnicas no invasivas y respetando siempre a sus pacientes en sus decisiones. Esos son dos aspectos que yo considero que todo terapeuta debe tomar en cuenta. Bueno, pues estamos hablando de que nuestra invitada se llama Sandra Gómez. Bienvenida a tu programa, Sandra. Te agradezco mucho tu tiempo que estás compartiendo con nosotros, tus conocimientos y sobre todo sobre este tema que hoy vamos a comentar, que es de terapias regresivas. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alma Rosalía. No, la verdad es que gracias a ti por invitarme a participar en este programa tan maravilloso. Estoy encantada de estar aquí y tener la oportunidad de hablar sobre la terapia regresiva. La verdad es que es un tema que a mí me apasiona. Pues sí, es que es un tema muy interesante, que muchas veces el temor a no saber de qué se trata, no nos enteramos, pero yo creo que quienes nos están escuchando, habrá personas que no tengan idea de qué se trata, habrá otras que a lo mejor sí tienen conocimiento de la terapia y quizás habrá algunas que ya tomaron alguna regresión en su vida para tener una sanación. Pues Sandra, ¿qué te parece si empezamos con nuestra primera pregunta de la tarde? Pues perfecto. Bien. Dinos, Sandra, platícanos, ¿qué es una terapia regresiva? Bueno, la terapia regresiva ya su nombre lo dice, ¿no? No es otra cosa que una rememorización vivenciada de momentos pasados, sean tanto de esta vida como de otra. Y eso lo conseguimos ayudando a la persona a focalizar la atención con técnicas de relajación profunda.
para poder dejar la parte analítica, o sea, la parte mental de lado, y para que esto no interfiera en las vivencias. Muy bien. Ajá. Dime. Ajá, perdón. Y bueno, pues cuéntanos, Sandra, ¿en qué consiste la terapia regresiva? ¿Qué pasa cuando llega tu paciente al consultorio? Bueno, lo primero que hago cuando viene la persona a consulta es hacer un historial clínico y personal para poderlo conocer un poco, conocerle a él, las relaciones familiares, en qué situación están, si se siente contento con su vida laboral, si de pequeño vivió algún cambio de ciudad o de colegio, porque eso generalmente suele dejar algún trauma. También preguntarle si tiene alguna enfermedad o dolor, porque a veces una enfermedad que no acaba de sanar, un dolor, a veces esos son anclajes de vidas pasadas, entonces es interesante también saber si tiene alguna enfermedad o algún dolor. Además, es importante que la persona pueda expresarse y crear un vínculo conmigo, porque es muy importante que en este tipo de terapias el paciente confíe plenamente en el terapeuta, ya que pueden salir cosas muy íntimas, la verdad. Claro, y es algo que no siempre lo llevamos a cabo precisamente por lo que dices, ¿no? La persona necesita sentir seguridad con el terapeuta y tenerle pues la confianza que es una persona íntegra y discreta, ¿no? Exacto. ¿Y en qué consiste? Ajá. Bueno, una vez hemos hecho el historial, lo que hago es pasar a la camilla, lo tumbo en la camilla. También le doy una combinación de esencias florales que ayudan a entrar en meditación y a favorecer la relajación. Y entonces, cuando esta persona está tumbada, intento que esté lo más cómoda posible para que se pueda relajar al máximo. Y entonces ya ahí empezamos con la técnica de relajación y luego continuamos con la de profundización, y a partir de ahí ya guío a la persona al momento en el que ya hemos pactado de antemano para entender lo que le preocupa en el presente. Claro, entonces el proceso de relajación yo creo que es muy importante para quitarse todas las tensiones y pueda favorecer el proceso de la terapia, ¿verdad? Sí, realmente es importante el poder dejar esa parte analítica de lado y entrar en esa profundización de relajación. Sin dejar de estar consciente, ¿verdad? No, evidentemente la persona siempre tiene que estar consciente. Se pueden utilizar técnicas hipnóticas o no, se puede utilizar sociología, relajación, visualizaciones, da igual, pero lo que es importante es que la persona siempre esté consciente. A mí no me interesa tener una persona a un nivel tan relajado que no sepa lo que está vivenciando. Se trata al contrario de que la persona sepa lo que está experimentando, lo que está viviendo, para que sea consciente de la sanación, si no, no tiene ningún sentido. Claro, porque muchas veces puede uno pensar que una terapia de regresión implica estar inconsciente, y eso podría ser pues riesgoso, ¿no? Entrar con un terapeuta que solamente él se entera qué pasa, ¿no? Claro, no, al contrario, la persona está completamente consciente. Incluso a veces me dicen, uy, tápame que tengo frío, o sea que perfectamente la persona sabe lo que está ocurriendo en todo momento. Bien, y luego de que de la terapia, pues ¿para qué le sirve a una persona pasar por el proceso? ¿Qué consigue con la terapia? Bueno, con las regresiones intentamos averiguar si algunas situaciones vividas en el pasado siguen condicionando nuestra vida en el presente. Y entonces es una muy buena manera para solucionar conflictos internos, bloqueos, fobias, enfermedades que no terminan de sanar, miedos irracionales. Porque no te has dado cuenta, Alma Rosalía, que hay muchas personas que tienen miedo a volar, o miedo a las arañas o a las serpientes, y en esta vida no les ha pasado nada, ¿no? Con las serpientes, o no han volado nunca y tienen un miedo irracional. Claro, sí es verdad, sí me he encontrado con personas con ese problema, ¿no? Claro, sí, es muy comprensible. Si por ejemplo de pequeño pues nos hemos caído a la piscina y no sabíamos nadar y hemos visto nuestra vida peligrar, entonces entendemos que eso nos ha pasado de pequeños
y ahora de mayores tengamos miedo al agua. Pero cuando no ha sido así, no hay una explicación lógica y razonable. En cambio, si entendemos que existen las vidas pasadas, realmente eso tiene una respuesta, ¿no? A esta pregunta. Claro. Porque ahí encuentras el origen del problema. Exacto. Y todos los traumas suelen dejar mella en nuestro sistema energético, ¿no? Quedan unas improntas grabadas a fuego. Y a veces también en vidas pasadas hacemos sentencias, votos, promesas, acuerdos y un montón de cosas más que en esta vida nos pueden bloquear nuestra evolución personal. Yo me encontré un caso de una mujer que en esta vida no podía tener hijos y le apetecía un montón. Y entonces salió que en una vida pasada esa mujer había tenido un bebé y se le murió. Y entonces cuando estaba dejando su cuerpecito en el hoyo para enterrarlo, ella dijo: es muy duro ser madre, yo no quiero volver a pasar por esto. Entonces esta frase es una sentencia que quedó grabada en su sistema energético, y entonces en esta vida su cuerpo reaccionaba según esa sentencia y evitaba a toda costa quedarse embarazada. Cuando ella entendió eso y entendió que no tenía por qué volver a ocurrir, pues evidentemente se produjo la sanación. Claro. Además, ajá, sí. Sí, cuando en esta vida pasamos por una situación similar, se suele activar por resonancia, ¿sabes? Todo aquello que se vivenció en una vida pasada. Realmente es muy interesante, por ejemplo, esta experiencia que nos estás platicando, y como ese debes tener muchos otros casos interesantes donde las personas han sanado, y viendo los beneficios de esta terapia, Sandra, pues la pregunta sería ahora, ¿todo el mundo es apto para someterse a la regresión? No, que va, no todo el mundo es apto. Yo, por ejemplo, que no soy psiquiatra, en pacientes con esquizofrenias o paranoias yo no los podría tratar. Pero que tú imagínate que un esquizofrénico pierde el control en la sesión y yo no puedo hacer nada para calmarlos, yo no puedo inyectar nada. Claro. Entonces, en este caso, para este tipo de personas yo no podría trabajar. Un psiquiatra sí, pero yo no. También hay personas que tienden a evadirse o se autoengañan y se montan sus propias películas. O estas personas que se sienten víctimas o que tienen un gran sentimiento de culpa. Para este tipo de personas es muy difícil de tratar porque no entran en un trabajo de comprensión. Se recrean en ese sentimiento de culpa o de víctima, y la verdad es que es muy complejo. Y eso lo identificas en el momento que el paciente le estás haciendo su historial al inicio. Correcto, en el historial se preguntan este tipo de cosas, y entonces ya si, por ejemplo, yo veo que es una persona que se culpabiliza en exceso, que se siente muy víctima, evidentemente intento darle la vuelta y utilizar otro tipo de técnicas que se le llaman entrar por la puerta de atrás, o sea, intentar la sanación dando una vuelta, ¿no? La terapia regresiva es una terapia muy directa, es muy potente precisamente por eso, porque es muy directa, pero no a todo el mundo le va bien el trabajo directo. Entonces, en este tipo de personas hay que ser más sutil. Claro, tomando en cuenta que si ella tiene la iniciativa, que fue por propia iniciativa y deseo, pues a lo mejor sí el entrar por la puerta trasera le va a ayudar. Sí, pero con otro tipo de terapias, no con la regresión. Claro. También es muy complicado trabajar con personas que no saben visualizar bien, porque la terapia regresiva se maneja mucho por la visualización, aunque también hay personas que sienten, que tienen sensaciones, y lo que pasa que es cierto que es muy visual, pero bueno, hay técnicas para poder ayudar a estas personas que no se visualizan bien, aunque es un poco más lento. También depende mucho del estado emocional de la persona. Una persona con un alto grado de depresión no está preparada para someterse a una regresión, ya que a veces salen cosas que debes poder gestionar, y una persona depresiva no sería factible. Sería mejor que primero tratara la depresión y luego someterse a la terapia regresiva. La persona tiene que estar mínimamente estable.
Ah, qué bien. Es bueno saber eso porque, pues, muchas personas pueden dejarse llevar en una situación, por ejemplo, de depresión y le recomendarle una terapia y el terapeuta dice, sí, 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 yo lo hago, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, ese estado de ánimo. Y entonces es un riesgo. Sí, sí. Sí, es bueno saber. Las personas que vienen también obligadas porque alguien les ha dicho, oye, pues haz esto porque a mí me ha ido bien, y insisten mucho, y esas personas que vienen obligadas tampoco se pueden tratar porque el efecto terapéutico sea beneficioso. La persona tiene que colaborar y tomar conciencia de sí misma, implicarse en la curación. Una persona que viene obligada difícilmente va a poder hacer este trabajo. Claro. Entonces, mejor en este caso sería recomendarles literatura sobre el tema y que luego decidan lo que ellas quieren hacer. Claro, eso es muy ético en un terapeuta, ¿no? Tener Sí, conciencia claro. de que no todo el mundo es apto para someterse a esta terapia de regresión. Y las personas que tienen la tensión baja, por ejemplo, que tienen tendencia a las lipotimias, en una terapia regresiva con la relajación puede bajar todavía más la tensión. O personas con epilepsia o personas con problemas del corazón, claro. Si en un estado alterado, pues no vaya a ser que les dé un infarto en mitad de la sesión, imagínate. Claro, sí, que sería bastante riesgo. Claro. Y Sandra, platícanos, ¿en la terapia siempre las personas regresan a una vida pasada? ¿Necesariamente es así? Que va. Uy, con las técnicas de terapia de regresión puedes ir allí donde tú quieras. Puedes ir perfectamente a momentos pasados de esta vida, o incluso cuando estabas dentro de la tripa de la mamá. Ajá. Sí, es muy interesante ese aspecto. También se va al espacio entre vidas, cuando desencarnas, en ese momento en que entras en el túnel de luz que le llaman, ¿no? Sí. Cuando estás en el astral, es un trabajo también muy, muy impactante. También podemos ir al anteproyecto. El anteproyecto es cuando programamos la vida en la que vamos a encarnar. Es cuando decimos, pues mira, en esta vida quiero aprender lo que es la traición, lo que es la humildad, lo que es, no sé, la felicidad. Entonces te programas y te programas las pruebas que tú quieres pasar para aprender esas asignaturas pendientes, ¿no? Ajá. Pues eso es muy interesante, porque no solamente podemos decir, bueno, pues mi terapia la quiero solamente en una vida, la última vida pasada, ¿no? Sino puedes estar en cualquiera de esos estados fuera del ser, ¿no? Sí, y también puedes hacer conexión con los guías espirituales y hablar incluso con almas de los difuntos. Mira. O también puedes hablar incluso con almas de personas vivas. Yo me encontré el caso de una chica que su madre, pues bueno, muy metida en drogas, alcohólica, y no entendía el por qué su madre no conseguía salir de ahí, ¿no? La madre viva. Sí. Entonces hicimos una conexión con el alma de su madre, aún estando viva, y entonces la madre le explicó que era su aprendizaje, que hasta que ella no estuviese preparada no podía dejar y desengancharse de las drogas o del alcohol, que era su aprendizaje, y que ella como hija tenía que respetarlo, que entendía que era duro, pero que tenía que respetar su proceso de aprendizaje a nivel de alma. Claro, para una hija escuchar eso, pues es muy impactante. Claro. Porque tú ya ves a tu madre de otra manera. Claro, todas las hijas queremos ver que nuestra mamá es cariñosa, que nos atiende y que es perfecta, pero no siempre es así. Entonces, cuando tú hablas con el alma de tu mamá, entiendes su proceso evolutivo, ¿no? Porque tú también eres alma. Sí. Y en ese estado alterado de conciencia, como eres un ser espiritual más avanzado, pues puedes hacer ese trabajo de comprensión, y la verdad es que es muy impactante. Claro, y además es también, yo creo que parte también del aprendizaje de la hija. Por supuesto, claro, porque todos... Un acuerdo. Claro, tenemos acuerdos, tenemos karmas pendientes con estas personas, ¿no? Entonces vamos repitiendo
el encontrarnos con estas almas. Pues sí. ¿Y te ha tocado algún paciente que haya hecho contacto con su guía espiritual, por ejemplo? Sí, sí. A veces hemos hecho contactos con guías, incluso con nuestro propio espíritu, que es ese ser tan elevado que somos, ¿no? Sí, esa parte nuestra divina. Exacto. Y progresiones al futuro también se pueden hacer. Mira, qué interesante. Eso sí no tenía idea que también pudiera ser hacia el futuro. Sí, lo que pasa que tampoco es como muy acertado, ¿no? Porque tú puedes hacer una progresión al futuro. Lo que pasa que, como ya sabes, tenemos varias líneas temporales. Así te es. puede salir una, pero no tiene por qué cumplirse. Todo depende de las decisiones que tomes en ese momento. Entonces no es al 100% verídico, ¿no? O sea, claro. Puede ser, tú vas a una progresión de una posible vida temporal, o sea, línea temporal, perdón. Entonces está bien hacerlas porque puedes ver lo que puede ocurrir, pero no te debes fiar al 100%. Claro, claro. Y eso es importante que se tenga conciencia de ello, ¿no? Claro, claro. Y bueno, las personas que llevan a cabo la regresión necesariamente deben creer en la reencarnación. No necesariamente. El efecto beneficioso se da tanto si la persona cree como si no. Aunque crea que está viviendo una proyección inconsciente o sea una fantasía, eso da igual. Las regresiones se pueden tratar como sueños o producciones del inconsciente. Y los personajes que pueden salir se pueden tratar como subpersonalidades o aspectos de la personalidad del paciente. Realmente no importa. Si las sesiones se ven como realidad o fantasía, la verdad es que da igual. Si esas historias nos ayudan a resolver la fobia, el conflicto o entender un determinado comportamiento, que más da, lo único que importa es solucionar el problema y aumentar el bienestar interno. O sea, eso da igual. Realmente facilita el trabajo, el creer en la reencarnación, pero no es necesario. No es necesario, eso es importante también tomarlo en cuenta. ¿Y por qué es tan impactante la terapia regresiva para solucionar los conflictos? Ya nos habías mencionado algunos casos, pero ¿qué tipos de conflictos beneficia principalmente? Bueno, los conflictos que benefician son todos aquellos que tengan que ver con el aprendizaje del alma. Se puede solucionar realmente cualquier cosa. Impactante es porque no es un recuerdo, es una vivencia. Y al revivirlo utilizamos todos los aspectos del ser. La experiencia se procesa tanto a nivel físico como mental y emocional. Y de esta manera comprendemos cómo quedó archivada esa experiencia, qué criterios, emociones o síntomas físicos quedó asociada y de qué manera puede estar afectando e influyendo en la vida actual. Debemos tener en cuenta que los recuerdos los generamos desde el intelecto y las vivencias desde el sentir. O no es lo mismo, por ejemplo, recordar cuando estuviste montada en una atracción de feria, por ejemplo, las montañas rusas, que revivir ese momento. No tiene nada que ver el recordar esa experiencia que revivirla. Claro, sí, son dos cosas diferentes, ¿no? Claro, y con la terapia regresiva lo que se hace es vivenciarlo, y realmente es una pasada, porque lo sientes en todo tu cuerpo, tanto físico, emocional como mental. Por eso es tan impactante. Sí, porque vuelves a llorar, a sentir dolor o felicidad, ¿no? Sí. Sandra, el proceso de la terapia lleva como finalidad la sanación. ¿Y cómo es que se consigue la sanación con las regresiones? Porque sacas a la conciencia aquello que dolió, el origen del bloqueo, y entonces lo transformas, las actitudes y los sentimientos negativos, pasando por la aceptación y el perdón a sí mismo y a los demás. Para poderlo sanar debe existir un trabajo terapéutico que nos ayude a liberar, desactivar y transformar la experiencia. Para ello, lo que podemos hacer es desgastar la emoción hasta que ya no quede nada dentro, forzando a la persona que lo saque todo. Como tú has dicho, cuando estás experimentando dolor, lo estás sintiendo. Entonces, realmente a veces sabe mal, porque para desgastar esa emoción, tú tienes que estar forzando al paciente para que saque ese dolor. Entonces, si por ejemplo está sufriendo porque le han abandonado, porque es un niño chiquito y lo han abandonado, tú has de seguir insistiendo
claro, y fíjate que eres pequeñito y te han abandonado, nadie te quiere, entonces estás forzando allí para que esa persona todavía saque más dolor hasta desgastar por completo esta emoción. Pero bueno, es que es lo que hay que hacer. Sabe mal, pero es lo que hay que hacer. Entonces también, aparte de revivir las vidas negativas y revivir ese conflicto, también vamos a vidas positivas. Por ejemplo, si nos encontramos una persona con una fobia al agua, pues vamos a revivir momentos pasados donde lo pasó mal con el agua. Puede ser pues que se muriera ahogado, o que viera cómo alguien se ahogaba, o hundirse un barco, o cosas que tengan que ver, traumas que tengan que ver con el agua. Pero después también es muy importante llevar a esa persona a vidas positivas donde hayan experimentado cosas buenas con el agua, pues que han buceado y han visto las maravillas que hay debajo del agua, o que esa persona haya, por ejemplo, se haya nutrido con el mar, que haya sido pescador y haya tenido una vida muy tranquila. Entonces con eso lo que conseguimos son cambios de criterio. Pasamos a pensar de que el agua es mala a que el agua es buena, y eso es muy importante para la persona. Claro, y es una manera de compensar de alguna forma, ¿verdad? Exacto. La parte que le afectó con la parte que disfrutó. Claro, y después también hacemos un trabajo de perdón y de comprensión. Es muy importante conseguir perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Y además ese trabajo se hace desde el alma. Todos sabemos que cuando alguien nos hace daño debemos perdonar, y a veces creemos que lo hemos hecho, ¿no? Pues que hemos perdonado a nuestro padre porque no fue a lo mejor como nosotros queríamos. Pero en terapia regresiva se hace desde el alma. Entonces sabes que ese trabajo está hecho, que ese perdón está hecho. Cosa que aquí, en un estado normal, creemos que hemos perdonado, pero siempre puede quedar ahí esa espinita clavada, ¿no? Claro. Y esta terapia me parece tan interesante, tan importante experimentarla por todo lo que nos has estado comentando. Pero dinos, ¿qué se siente mientras se está en la terapia? Bueno, pues realmente depende de dónde estés. Ajá. Si estás en una vida negativa, pues lo pasas bastante mal, porque como tú ya has dicho, sientes ese dolor. Entonces realmente es duro. Pero, por ejemplo, cuando estás en una vida positiva, o ya no tanto en una vida positiva, sino cuando estás en el alto astral y puedes experimentar este ser de luz que eres, es realmente espectacular. O sea, yo realmente creo que toda persona debería pasar por terapia regresiva, aunque solo fuera para poder sentir el ser de luz que somos. La verdad es que es maravilloso. Claro. Todos vemos que, bueno, los que estamos metidos en este mundillo, ¿no?, de la espiritualidad, todos sabemos que venimos de un ser de luz, que somos parte de Dios, que somos amor puro. Pero una cosa es saberlo y la otra cosa es poderlo experimentar esa sabiduría innata, experimentar ese amor incondicional que sientes por todos. Realmente es como un subidón. Es espectacular, ¿eh? Sí, esa experiencia, yo creo que todos, sí, los que conocemos y estamos en este camino donde sabemos que existe nuestro ser de luz, nuestro ser superior, realmente experimentar su presencia, sentirlo, vivirlo, debe ser grandioso. Pues sí. Te lo recomiendo, ¿eh? Sí, y lo vamos a tener que vivenciar. Pues sí. Yo creo que también las personas que nos están escuchando quizás se pregunten, ¿este tipo de terapia servirá para verificar hechos históricos? Bueno, podría servir, pero yo no lo daría por válido, ¿eh? Cuando estás metido dentro de la regresión, no siempre se ve todo claro. A veces son sensaciones y es muy difícil verificar un hecho histórico a través de sensaciones, ¿no? Sí que es cierto que hay casos de personas que han dado nombres completos, direcciones, que luego se han podido comprobar en los registros. Pero es raro, ¿eh? Es raro que una persona
tenga la suficiente capacidad como para poder dar datos tan exactos. Mira, yo hace poco me sometí a una regresión y además estaba explicando, fue muy bueno porque estaba explicando las sensaciones en el taller de sanación que dirijo. Sí. Y bueno, explicaba que bueno, estaba como en una biblioteca y estaba guardando una información muy valiosa. Y bueno, la información que estaba guardando era la utilización de los cristales de cuarzo para generar energía. Y yo estaba alerta y de golpe y porrazo empezó a entrar agua y la ciudad se hundió. Y bueno, por lo que salió en la regresión, se daba a entender de que era la Atlántida, ¿no? Y entonces, bueno, cuando en el espacio entre vidas, claro, yo estaba muy deprimida porque se había perdido una información muy valiosa, aunque entendía el motivo del por qué, ¿no? Y entonces el mensaje que me llegó fue que hasta que el ser salga puro, el espíritu salga puro y no se deje contaminar por la sociedad, esa información no llegará a mí. Entonces el mensaje que yo les quería transmitir al grupo de sanación era ese, que debemos experimentar ese ser y conseguir que sea lo más puro posible para poder traer toda esa información. Y hubo un chico que decía, dice, entonces, ¿puedes decir que la Atlántida existió? Digo, no, digo, yo no puedo decir nada. Suponemos que yo estaba en la Atlántida por lo que ocurrió, pero yo en ningún momento vi un cartel que ponía bienvenido a la Atlántida. Entonces, claro, es muy difícil de poder decir. Además le decía, es que lo importante no es eso, lo importante es el mensaje. Y dice, hombre, sí que es importante porque si puedes verificar que existió. Digo, no, yo no puedo verificar nada. Yo entiendo que a veces cuando vives un momento así o una época histórica importante, pues que te emociones, ¿no? Claro, pero claro. Lo más importante es el mensaje final, eso es lo que importa. Así es, aunque ya pues mucho se habla de la Atlántida, ¿verdad? También dices, no puedo confirmárselos, ¿no? Claro, sí. Y Sandra, ¿tú crees que dentro de las terapias se puede manipular la regresión? Sí, claro. Dependerá mucho del terapeuta y de su propia integridad. Hace tiempo yo leí un artículo de una terapeuta que sometía a las personas a terapia regresiva y casualmente todas tenían abusos sexuales, hasta que se descubrió que no era así, sino que era ella misma que plasmaba sus propios miedos en los pacientes. Entonces el terapeuta tiene que estar lo bastante centrado como para dejar sus casos personales aparte y sobre todo escuchar mucho lo que dice el paciente para guiarlo bien y no interferir, ¿no? Claro. Aunque a veces sí que para conseguir la sanación yo a veces sí que he manipulado la regresión, pero no una manipulación de cambiar, o sea, no una manipulación por mis bloqueos o mis miedos, sino para conseguir trabajos de perdón, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate que una persona mata a otra y se siente muy mal, entonces a veces hemos manipulado ese final y conseguir que esa persona muerta pues reviva y conseguir que el alma de esa persona muerta le perdone a esa persona, ¿no? Entonces, a veces no es tan importante revivir exactamente la historia tal y como fue, sino es más importante conseguir la sanación. Y yo a veces sí que he manipulado ese final, o sea, se ha provocado un cambio que realmente no existió, pero ha sido lo suficientemente importante como para conseguir la sanación. Que evidentemente eso luego se le dice al paciente cuando se sale de la regresión y se le explica, y dice, mira, este final ya has visto que no era algo que tú has revivido, sino que hemos estado introduciendo cambios para conseguir ese trabajo. O sea, que evidentemente luego todo esto se habla, ¿no? Claro. Pero sí, a veces sí se puede hacer. Y es bien importante que el paciente lo sepa, porque de eso depende dónde va en manos de quién va a dejar su terapia, ¿no? Tiene que ser precisamente una persona bastante íntegra, que sepas que es una persona que también física, emocional,
y mentalmente está en equilibrio para que si hay necesidad de hacer un ajuste en su beneficio, lo haga, ¿verdad? Porque sí, puede, claro. puede haber también otras que no tengan estos principios de integridad. Claro, evidentemente el terapeuta tiene que estar centrado, y si hay algún caso de que se dé cuenta de que se escapa de sus posibilidades, hay que ser honesto y derivar a ese paciente. Yo me he encontrado con casos que, no en terapia regresiva, pero sí otros casos en otro tipo de tratamientos que me he visto limitada y he dicho, esto no es cosa mía, esto es cosa del médico o es cosa de otro tipo de terapia. Pero hay que ser honesto, lo que tú quieres hacer es ayudar a la persona y esa es la mejor manera. Claro, la honestidad siempre ante todo. Claro. Y Sandra, ¿tú crees que existe alguna relación entre la regresión y de alguna manera con ella recuperar dones pasados? Sí, por supuesto. En una regresión podemos experimentar y sentir esos dones. Lo que pasa es que si en esta vida no los tenemos, acostumbra a ser porque hay muchos bloqueos que hay que ir sanando. Pero sí que se pueden ir recuperando poco a poco. Si tú, por ejemplo, sientes dentro tuyo que puedes saber el uso de los cristales para ayudar, o que puedes utilizar, no sé, que a lo mejor crees que eres vidente, pero que hay algo que impide el desarrollo de esas capacidades, con una terapia regresiva se puede ir a una vida pasada donde tú disfrutabas de esos dones. Entonces sentir lo que tenías que hacer o lo que hacías para tener esos dones, o cómo llevabas a cabo ese don, ¿no? Y luego entender el por qué se ha perdido ese don. Entonces, bueno, si se quiere recuperar, pues ir a vidas pasadas donde se generaron los bloqueos que en esta vida no te permiten sacar ese don. Pero sí, se puede hacer. Fíjate, eso es bastante interesante porque en esta era de luz en la que nos encontramos, pues, y que hay muchas personas que están recordando y la están aplicando, y habrá muchos niños que ya llegan con sus dones a la luz, y las personas que nos tocó vivir ahorita en esta era y que no los tenemos porque no los recordamos, a lo mejor se pueden recuperar con este tipo de terapia, ayudando a que pues esta etapa que nos toca vivir, la humanidad pueda tener grandes beneficios. Pues sí, todo es ponerse. ¿Verdad? Sí. Lo que pasa es que cuando están bloqueados por traumas pasados, revivir eso es bastante duro, porque evidentemente tú sabrás que en la época de la quema de brujas hubieron muchísimas mujeres que murieron en hoguera por a lo mejor saber utilizar las plantas. Sí. Entonces, claro, tienes que revivir esos momentos, entonces tienes que tener las ganas de pasar por eso. Claro. Sí. Bueno, ahí estamos, ¿no? Evolucionando, sí. y poco a poco ir sacando bloqueos y miedos. Claro, y todo es la decisión de la persona, no volverse a encontrar con ese sufrimiento y recuperar los dones, o mejor me quedo como estoy. Claro, es de cada uno. Sí. Sandra, ¿hay algo que te gustaría agregar más sobre el tema de regresiones? Bueno, yo podría estar hablando toda la tarde. Porque tenemos todavía un poco de tiempo, y yo dije, bueno, si tienes algo que agregar de regresiones, lo agregamos, o si quieres comentarnos algo sobre otra de las terapias que manejas, porque bueno, más adelante vamos a hablar de todos tus proyectos, pero ahorita, como tenemos un poquito de tiempo, yo quisiera preguntarte, ¿quieres agregar algo más sobre terapias, la terapia de regresión? Bueno, la ventaja que tengo es que como soy terapeuta en terapia regresiva, cuando he hecho a veces sesiones de Reiki o he hecho a veces sesiones de craneosacral, me vienen imágenes de esa persona sufriendo un traumatismo. Por ejemplo, a veces me pasa con la craneosacral, que estoy trabajando, mira, me pasó hace una semana, estaba trabajando un hombro de una chica
que con mucho dolor y sin poder movilizarlo. Y entonces cuando estaba tratando, me vino una imagen de cómo un hacha cortaba ese brazo, ¿no? Y ostras, sí fue muy impactante. Y me vio una imagen de que estaba ella tumbada en una mesa de tortura. Además vi que la mesa era de madera gruesa, rústica, y que había un clavo, no un clavo, una argolla para pasar cadenas. Ajá. Y esa argolla se le estaba clavando en la escápula. Y además se lo comenté y le dije, ostras, mira, digo, es que estoy viendo eso. Dice, es que ahí justo tengo un dolor punzante. Digo, pues es la argolla de hierro que se te está clavando. Y cuando le expliqué lo del hacha, me dice, es que tengo la sensación a veces de que se me va a caer el brazo. O sea, que es muy impactante. Y además hablando con la chica me dijo, es que nunca he podido dormir boca arriba. Digo, no me extraña, porque si tú asocias el hecho de estar tumbada boca arriba con tortura, evidentemente tu cuerpo reacciona mal. Y me contaba eso, que alguna vez que había dormido boca arriba tenía pesadillas. Y a través de la craneosacral y esas imágenes que a mí me llegaron, y al hacerlo consciente, pues la cosa ha mejorado muchísimo. O sea, que realmente es una ventaja el poder ser terapeuta de terapias regresivas y cuando te llegan esos flashes con otras terapias, pues poderlo expresar y sacar a la conciencia. Claro, es que es muy chulo, sí. Sí, para poder sanar. Pues yo creo que vamos a tener que hacer otro programa para que nos platiques sobre la terapia craneosacral, que se me hace también interesante. Uh-huh. ¿No? Y la de los registros akáshicos, que ni se diga, ¿no? Son temas bastante interesantes y que nos pueden llevar también todo un programa completo. Sí, bueno, todo es plantearlo. ¿Verdad? Sí, sí, les prometo a quienes nos están escuchando que vamos a hablar sobre registros akáshicos o sobre la terapia craneosacral, lo que tú nos digas, y vamos a fijar la fecha después de que terminemos de grabar este programa. Muy bien. Bien, pues platícanos también, ¿qué más podemos saber de tus proyectos? Porque yo sé que, bueno, dentro de tu espacio das ciertas terapias, pero platícanos dónde estás ubicada, cómo se pueden contactar contigo, qué terapias podemos tomar a distancia, y bueno, ¿qué ofreces en tu espacio? Uh-huh. Bueno, ahora los proyectos que tengo, básicamente seguir profundizando y ampliando todos los conocimientos que tengo para poder ofrecer más herramientas y llegar a muchas más personas para que guiar en la recuperación de sus pesares y conseguir que descubran el ser tan maravillosos que son. Eso para mí es lo más importante. Aparte de que también estoy yo tratándome a mí misma, experimentando esa sensación de ser mujer para ayudar a otras mujeres, ¿no? Yo creo que la mujer tiene un potencial que ni ella misma sabe. Entonces ahora estoy trabajando mucho con la feminidad. También tengo varios seminarios en marcha. Tengo los seminarios de Reiki, soy maestra de Reiki, como ya antes has dicho. Y luego también tengo los talleres de sanación, estos que te he comentado, que empezaron siendo siendo talleres de meditación, pero que poco a poco se han ido convirtiendo en talleres de sanación, porque aquí es muy complicado meditar, es muy difícil, y eso de tener la mente en blanco realmente a nosotros nos cuesta mucho. Entonces, para conseguir el control de la mente, utilizo técnicas de energéticas. Trabajamos con los chakras, hacemos respiraciones a través de los chakras, generamos bolas energéticas que luego nos la podemos aplicar. Aprendemos a regenerar nuestro sistema energético, siempre basándonos en la respiración. Y entonces tenemos varios beneficios. Uno es el control mental, que eso ya sería un trabajo de meditación. Y luego aparte, pues los beneficios que supone esa regeneración energética, ¿no? Y bueno, poco a poco se han ido convirtiendo en talleres de sanación. Y luego ahora también estoy preparando un seminario de radiestesia para poder ofrecer la oportunidad a las personas de conocerse mejor. La utilización del péndulo es una muy buena herramienta para el autoconocimiento. Y en eso estoy.
Y bueno, las terapias que puedo ofrecer, pues bueno, ya lo has dicho tú, tengo el Reiki, tengo la terapia regresiva, tengo la craniosacral, los registros acásicos, utilizando las técnicas de regresión, he creado una terapia que la hago llamar sanación energética consciente. Lo que hago es llevar a esa persona al alto astral o a un plano donde hay guías que ayudan a sanar, y entonces le pregunto a la persona qué bloqueo, qué parte de sí misma es la que quiere sanar. A veces me dicen pues la falta de autoestima o la rabia, y entonces esa rabia, por ejemplo, la ubicamos en un lugar del cuerpo, le ponemos un tamaño, un color, una textura, y con ayuda de los ángeles y yo que voy trabajando sobre el cuerpo de la persona, hacemos como una cirugía psíquica y extirpamos ese bloqueo, esa rabia que le hemos puesto forma y color y textura, la sacamos, y realmente la persona siente en su cuerpo físico que eso se está desprendiendo de su ser, y es realmente impactante también. Y es una terapia que ha ido saliendo y bueno, se ha estructurado ella sola, y la verdad es que también es muy impactante, ¿eh? Y además con grandes beneficios, que es lo más importante, ¿no? Sí, y la persona, una vez hemos terminado la sesión, se siente como más liberada, se siente expandida, y realmente tiene las sensaciones de que algo ha salido de su cuerpo energético, y así es. Sí. Y tu espacio está ubicado en Barcelona, ¿verdad? Sí, exactamente en Molins de Rei, que es está dentro de la provincia de Barcelona, es una ciudad pequeñita, a unos 20 minutos de Barcelona. Y nos gustaría que nos des tus datos de contacto, cómo se llama el lugar. Ahorita nos acabas de decir dónde está, tu correo electrónico, tu Face, tu página, para que la gente entre y que además sepan que hay terapias que sí se pueden hacer a distancia, porque creo que tengo entendido de que has tenido pacientes en América a través de hacerlo a distancia. Sí, los registros acásicos yo los hago a distancia, entonces yo me voy conectando al yo superior de la persona y voy bajando toda la información y sanando los bloqueos. Entonces hago un informe y eso es lo que envío por mail. Entonces es una terapia que perfectamente se puede hacer a distancia. He estado probando hacer sanaciones energéticas y terapia regresiva a través del Skype, pero es un poco peligroso y no me atrevo. Pero los registros acásicos sí. Entonces, bueno, mi web es www.shenki.es. Y los correos electrónicos son terapias, terminado en es porque está escrito en catalán, @shenki.es, o también puede ser info@shenki.es. Y luego también tengo el Facebook, que si se busca Shenki, pues ya aparece mi Facebook. Claro, y que también nosotros en mi Face de Alma Rosalía estamos subiendo información de Sandra, estamos compartiendo sus proyectos también ahí, y además quiero recordarle a quienes nos escuchan que todos los programas quedan grabados para que los recomienden a sus contactos, y si no lo escuchan en vivo saben que lo pueden escuchar cualquier día, cualquier hora, y que en la liga queda anotado no solo el tema del programa, sino el nombre de nuestra invitada o invitado y los datos de contacto que tenemos de nuestra invitada. O sea, si ahorita no alcanzaron a anotar los datos de Sandra, los encuentran en la liga del programa. ¿Qué más nos quisieras comentar, Sandra? Estamos despidiendo ya casi el programa. Yo quiero agradecerte muchísimo tu tiempo, el que hayas estado con nosotros compartiendo tu sabiduría, y que tengas la buena disposición de que hagamos otro programa más adelante. Pues a mí me ha encantado charlar contigo, Alma Rosalía. Ha sido una experiencia muy bonita y la verdad es que ha estado muy bien. Es como una charla entre amigas tomando un café. Así es. Tenemos todavía 10 minutos que podemos aprovechar. Yo a decirte que ojalá
muchos de los que nos están escuchando entren a tu página, te hagan preguntas, sepan de más cosas que estás realizando, porque tienes otros proyectos de seguirte preparando, y que pues se interesen por lo que tú ofreces a distancia. Y bueno, y si hay un viaje de placer por allá, pues se den una escapada a tu espacio también. Bueno, o también si hubiese muchos oyentes que están interesados en hacer la terapia regresiva, pues todo sería montar una agenda y me voy allí a México un par de semamas. Eso sería maravilloso. Y que podemos pedirle al universo que nos facilite todo para que tú puedas estar con nosotros aquí en México a corto tiempo. Esto ya depende de los oyentes. Si están interesados, pues nada, se monta una agenda y yo me voy para allí encantada de la vida. Claro que sí, lo vamos a promover en quienes nos escuchan, y pues hacer esto no solo un pensamiento y un deseo, sino llevarlo a una realidad a corto tiempo o a mediano tiempo, pero que estés con nosotros y que las personas se anoten para esta terapia. Yo sería la primera en anotarme en una terapia, y yo sé que por algunas amigas también estarían interesadas en la terapia, porque lo hemos comentado cuando hablamos del tema. Pero bueno, lo vamos a dejar al universo que nos facilite todo para que esto y ya está. claro, y poderlo realizar. Y bueno, quedamos claro, con la intención también de que más adelante vamos a hacer un programa contigo con otro tema que tú quieras compartir. Vale. Y si nos adelantas cuál sería, pues nos dará mucho gusto saber, para que la gente que nos escucha te siga en el siguiente programa. ¿Cuál tema te gustaría compartir con nosotros? Pues no sé en qué temas estarían interesadas la audiencia. No sé, haz una encuesta si quieres y lo planteamos. Ah, claro, entonces yo voy a preguntarles. Generalmente me escriben, me sugieren, oye, no has hablado de tal cosa, o tal programa nos gustó y no lo puedes repetir porque tuvimos un problema en que nuestros programas del año pasado se borraron al momento de subir la nueva plataforma, pero yo tengo un respaldo que vamos a subir posteriormente a la página. Entonces, si nos preguntan dónde podemos ver escuchar este otro programa que nos dijeron que estaba interesante y ya no está en la red, bueno, pues a veces se los comparto. Si están aquí, pues es más fácil, ¿no? Claro. Pero sí hay manera de que pues quienes están interesados sigan este programa, y bueno, hacer la encuesta para ver cuál de los temas que tú manejas les gustaría escuchar. Y bueno, nosotros vamos a seguir en contacto, y esto ya lo podremos ir haciendo con calma más adelante, para que tú sepas cuál es el tema que nos han pedido realizar contigo. O si alguien tiene alguna duda de la terapia regresiva que no se ha expuesto, pues ningún problema. También puede ser una manera de que los oyentes hagan preguntas y poderlas contestar. Es verdad. Si tienen alguna pregunta, nos pueden mandar al correo de Shanti, el sendero del alma, @gmail.com, o bien directamente lo pueden hacer a través de tu Face, ¿verdad? O de tu correo. ¿No? Sí, sí. ¿Verdad? Para que si tienen interés en conocer algo más, o de lo que se comentó no quedó muy claro, surgió alguna duda, pues con toda confianza háganselo saber a Sandra, o a través de nuestro correo Shanti, el sendero del alma, @gmail. Pues Sandra, te agradezco mucho tu tiempo. Estaremos en contacto para el siguiente encuentro. ¿Quieres decirle algo a tus oyentes de esta tarde? ¿Perdona? Si te quieres mandar algunas palabras a tus oyentes de esta tarde. Bueno, yo lo que les puedo decir es que actualmente nada de lo que está ocurriendo importa. Lo único que importa es el ser tan maravilloso que llevamos dentro. Es experimentar esa sensación de plenitud y confianza. Que lo demás, cualquier problema, todo pasa. Pasa lo malo y pasa lo bueno. Por lo tanto, no es importante. Lo importante es sentirse bien con uno mismo. Eso es lo más importante.
Pues muchas gracias, Sandra, y a mis queridos amigos que nos siguen en Shanti, el Sendero del Alma, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, con mucho amor. Recuerden, busquen siempre ser felices, buscar la paz mental, el equilibrio, y nos encontramos el próximo miércoles aquí en Shanti, su programa predilecto. Bendiciones para todos desde Puebla. Gracias.